Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo andan ustedes? Es un gusto saludarles después de esta gran presentación, ¿no?, de quienes nos antecedieron, Aldana y Lautaro. Y claro, fue una aparición vinculada a esta conmemoración, una vez más, del Día Mundial de las Infancias, de la que Uruguay no es ajeno y a la que, por supuesto, adherimos. Bien, y bueno, obviamente el saludo para ellos y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Martín, el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que fue detenido en Buenos Aires el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, requerido desde Uruguay por su presunta vinculación con la organización criminal que lidera Sebastián Marcet, prófugo desde 2021 y requerido por la justicia de Paraguay y Bolivia. Repercusiones, por ejemplo, Nicolás Martinelli, senador suplente del Partido Nacional y ex ministro del Interior, dijo que la detención de Fernández Albín obedece a una política de Estado iniciada durante el gobierno pasado. Además, criticó al actual ministro del Interior, Carlos Negro, le achacó falta de liderazgo y de rumbo. Bueno, y este es uno de los temas que tendremos en esta edición, pero hay mucho más. Pasamos lista al resto. El presidente Yamandu Orsi admitió que en algunas zonas la inseguridad altera el normal desarrollo de las clases de niñas y niños. En Casaballe, algunas familias aprovecharon su visita para hacerle llegar el reclamo. La secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repeto, aseguró que no se prevé extender más allá del 31 de marzo las medidas de restricción financiera aplicadas desde el 1 de octubre. En el Día de la Conciencia Negra, Ruth dos Santos se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en asumir una banca como diputada por el departamento de Rivera, como suplente del legislador frente amplista Rubenson Silva. El abogado y ex encargado de la asesoría letrada de la Intendencia de Paysandú, Federico Álvarez Petraglia, planteó que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social deben investigar si diversos organismos públicos están usando a la Fundación A Ganar para evadir impuestos y cargas sociales. Vecinos, vecinas y comerciantes del centro y la ciudad vieja denuncian el deterioro de la zona, reclaman más seguridad y limpieza y aspiran a recibir más apoyo de la Intendencia de Montevideo, el MIDES y el Ministerio del Interior. Un incendio quemó parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belén, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado. Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y será discutida entre sus presidentes, Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Aseguran que el acuerdo plantea que Kiev haga concesiones territoriales y limite sus fuerzas armadas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición muy especial de MBD Noticias. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Una fecha para recordar que todas y todos tenemos derecho a participar, expresarnos, a ser escuchados y también a ser parte de las decisiones que nos afectan. Por eso hoy, en Montevideo es sede del Congreso Veo Veo, un encuentro donde niños, niñas y adolescentes de todo el país nos reunimos para compartir ideas, preocupaciones y propuestas. Este año vamos a celebrar 2 días de congreso, que incluyen mesas temáticas, talleres, ferias y muchas actividades en el escenario. 2 días donde vamos a jugar, aprender, divertirnos y colocar en el centro a las infancias y adolescencias. Porque como dice el lema del congreso, veo, que vemos, si nos vemos, nos entendemos y avanzamos. Ahora sí, para comenzar esta edición especial del informativo, le damos el paso a Natalia y Martín. Muchas gracias, Aldana y Lautaro. Nati ya va a aparecer. Yo les retribuyo desde la misma mesa en la que ustedes estuvieron recién dando ese mensaje que tiene que ver con la conmemoración vinculada a las infancias que se da a nivel global en esta jornada. Y les recuerdo que nuestras ediciones informativas se pueden seguir, por ejemplo, a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también mediante el canal que tiene en YouTube, TV Ciudad, y mediante Uniradio, 107.7 FM, Montevideo y cercanías, y su web uniradio.edu.uy. Viene Natalia porque están llamando desde afuera. Sí, Martín, qué suplentes tenemos, ¿no? Lautaro y Aldana, la verdad, tiemblan nuestros periodistas en la calle también. Cuando los vean ya van a entender. Ahora vamos a dar en primer lugar el paso a nuestro compañero Martín Duarte. Hay sospecha de casos de sarampión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay que tomar recaudos, Martín?
Natalia, Martín, buenas tardes. Bueno, hay confirmación a esta hora. El Ministerio de Salud Pública confirmó 3 casos de sarampión en el departamento de Río Negro. Es un núcleo familiar, 2 adultos y un menor. En minutos brevemente vamos a estar conversando con la directora general de Salud, Fernanda Nosar, para estar ampliando esta información. Y es un nuevo aniversario del Centro de Investigaciones Económicas. Allí está Diego Martini. Contanos, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todos y nos sumamos justamente a esta iniciativa por este día y el saludo para Lautaro y Aldana por este gran trabajo que hicieron, que no lo vimos pero lo escuchamos. Nos encontramos en el Radisson, donde con la presencia del presidente de la República, Samandu Orsi, se conmemoran los 50 años del Centro de Investigaciones Económicas, un centro que ha contribuido con grandes aportes a la sociedad uruguaya, que funciona desde 1975, así que ampliaremos en unos minutos. Otro asunto, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, defendió los estándares de protección ambiental vinculados al desarrollo de la planta de biocombustibles de la empresa HIF Global, que proyecta llevarla adelante en Paysandú, y esto lo hizo porque desde Argentina, sobre todo desde la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, muy cerca de Paysandú, hay cuestionamientos y dudas. Se reclama la relocalización. Ante esto también habló el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, que dijo que la gente que en Argentina hace esos señalamientos está manejando información equivocada. Ahora lo que hay que hacer es construir y generar la serenidad, porque creo que una buena parte de la información que genera la tensión en nuestros vecinos del otro lado no es correcta. Nosotros no vamos a admitir nada que nos suponga que esté de acuerdo con las líneas de cumplimiento irrestricto a la norma medioambiental. También reivindicamos la soberanía que tenemos como país. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Agenda de salud en el comienzo de nuestra edición. Reaparece Martín Duarte, que va a desarrollar el tema que ya mismo presenta en MBD Noticias. Les decíamos, Martín, que fueron confirmados por el Ministerio de Salud Pública 3 casos de sarampión en el departamento de Río Negro, más precisamente en la localidad de San Javier. Una familia que había viajado al exterior, específicamente a Bolivia, ya nos va a contar los detalles Fernanda, contrajo la enfermedad y se confirmó en la jornada de hoy. Vamos a conversar con Fernanda Nosar, que es la directora general de Salud. Fue un testeo que se hizo a 5 personas, que 3 fueron confirmadas, ¿verdad? Sí, Martín, se trata de un núcleo familiar que, como dijiste, retornaban al país de un viaje a Bolivia, que ayer consultaron 2 de ellos por síntomas, por fiebres y por una erupción cutánea. Se sospechó la enfermedad, se hicieron los avisos correspondientes y los estudios correspondientes, y hoy tenemos algunos de los resultados. 3 de esas 5 muestras son positivas, con lo cual estamos confirmando 3 casos certeros de infección por sarampión, que nosotros lo llamamos importado porque lo adquirieron en el exterior del país. Estas 5 personas fueron las que viajaron. A propósito de esas 2 muestras que dieron negativo, ¿se va a hacer un rechequeo? ¿Cómo se sigue? Bueno, se trata de muestras de personas que conviven, con lo cual nosotros no sacamos el foco de la posibilidad de infección igual, y no obstante llevan otros estudios confirmatorios para descartar o confirmar la posibilidad de infección. ¿Esta familia estaba vacunada? No, se trata de un grupo de personas con vínculo familiar que no estaban vacunadas. Este es un punto que queremos aprovechar para destacar. Esto es una situación de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se trata de una infección muy fácilmente transmisible. Somos un país que hace años se encuentra eliminada la infección de sarampión en nuestro país. ¿Por qué? Por nuestro esquema de vacunaciones con vacuna contra el sarampión accesible para toda la población. Y en ese sentido, este plan de inmunizaciones tenemos que revisarlo, cada uno individualmente, revisar que los niños estén correctamente vacunados, y los adultos también podemos acceder. Si hay dudas podemos ir al vacunatorio, acceder a la vacuna, vacunar a todo quien no esté correctamente vacunado, para proteger individualmente, pero además proteger al entorno, sobre todo a las personas de mayor riesgo, los niños menores de 1 año, las personas con enfermedades que bajan las defensas, los adultos mayores, las embarazadas. Es fundamental.
¿Cómo se procedió por parte del Ministerio en particular en trabajar, ni que hablar con los núcleos de contacto, el caso del menor o la menor, su vínculo con sus pares en la escuela, y en el caso de la familia también los vínculos que tenía? Bueno, el trabajo es entre diferentes instituciones. Con la educación, ni que hablar. De hecho, en el día de hoy y mañana los centros educativos de la ciudad están trabajando de forma virtual, es decir, están de manera curricular pero no presencial. Están los equipos ministeriales y también del sector de salud trabajando todavía en la ciudad, detectando, delineando probables riesgos de otras personas. No se han encontrado otros cuadros sospechosos de la enfermedad, eso es bueno. No obstante, se sigue delineando estrategias de prevención. Y en esa articulación también el Ministerio desplegando un análisis exhaustivo de qué personas no tienen la correcta vacunación, invitándolas a vacunarse, y sobre todo en aquellos que sí tuvieron contacto, allí las medidas preventivas son guardar un aislamiento preventivo durante 3 semanas subsiguientes al contacto que pudo haber provocado una transferencia. Hacíamos referencia a que esta familia se contagió en el exterior, específicamente en Bolivia. ¿Va a haber alguna comunicación especial justamente para uruguayos y uruguayas que vayan al exterior, que por ahí, como decíamos, no presenten la vacunación a la hora de algunas zonas? ¿O hay algún foco específico en Bolivia que haga prevenir también, en este caso, no digo los viajes, pero sí ir con mayor alerta? 2 consideraciones ahí. Cuando uruguayos vamos a viajar hacia el exterior, revisar si tenemos las vacunas adecuadamente, y si no tenemos la del sarampión, vacunarnos. Si se trata de niños lactantes menores de 1 año, pueden también recibir una vacuna entre los 6 meses y 1 año preventiva por la posibilidad. En cuanto a la situación en Latinoamérica, en todas las Américas hay una alerta regional en cuanto al aumento del número de casos de sarampión, sobre todo en América del Norte, que ha provocado muertes también, y en algunos países de Latinoamérica, Bolivia es uno de ellos, los casos de sarampión vienen en aumento, con lo cual la información regional es compartida. Uruguay se mantenía libre seguimos estando libres de sarampión propio, pero estos elementos de entrada de personas con infección son un elemento de cuidado. No debemos dejar de insistir en el tema de la vacunación, y las medidas preventivas van a ser no solo a nivel territorial en Río Negro, sino en el resto de los departamentos vecinos. Viene a cuenta, doctora, hacer quizás referencia a cómo se da, cuál es la habitual vía de contagio en particular, y cuáles son los síntomas que las personas, en este caso la aclaración bien vale la pena, ¿no?, que no estén vacunadas, deben prestar atención, ¿no? Las vías de contagio son como infecciones respiratorias, se contagian por vía respiratoria muy fácilmente, como les decía, en el contacto directo, pero además en el contacto indirecto, es decir, en ambientes que se compartieron con personas con la infección. En cuanto a en qué periodo nos podemos infectar, sobre todo cuando quien está infectado tiene los síntomas en la piel, la erupción cutánea. Ese es el periodo de contagiosidad que tenemos, y el periodo en el que uno tiene que guardar medidas preventivas por la eventualidad de habernos contagiado ante un contacto son aproximadamente 3 semanas. Y eso es el despliegue que se hace de las medidas preventivas desde epidemiología. Además de lo que es la reacción cutánea, ¿qué otros síntomas? Los síntomas característicos de sarampión son, en primer lugar, la fiebre, la erupción cutánea característica, el dolor de garganta, la tos, la rinitis, es decir, la salida de líquido a nivel nasal, la conjuntivitis. Esos son síntomas muy característicos de sarampión. Doctora, le agradezco mucho estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, la doctora Fernanda Nosar, haciendo referencia a estos 3 casos confirmados por parte del Ministerio de Salud Pública, reitero, fueron en el departamento de Río Negro, en la localidad de San Javier, y las características que ha llevado a tomar algunas medidas puntualmente locales, y también lo que es en este caso el llamado que hace el Ministerio de Salud Pública también a controlar la vacunación al respecto. Así que seguiremos este tema de cerca. Gracias, Martín. Bien importante para revisar los esquemas de vacunación, tener las vacunas al día y evitar que vuelvan estas enfermedades que ya teníamos superadas. Sí, increíblemente estamos ante escenarios que hace un tiempo parecían insospechados, ¿no? Exacto, a tenerlo en cuenta. Vamos a cambiar de asunto. Les contamos que el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que fue detenido en Buenos Aires el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, requerido desde Uruguay por su presunta vinculación con la organización criminal que lidera Sebastián Marcet, prófugo desde 2021 y requerido por la justicia de Paraguay y Bolivia. Fernández Albín fue detenido mediante la Operación Nueva Era, la misma que permitió a comienzos de agosto una incautación récord de cocaína en Punta Espinillo, departamento de Montevideo.
Hoy se produjeron 3 detenciones, una de ellas en Buenos Aires. Una de las detenciones es de Luis Fernando Fernández Albín, conocido ya por todos nosotros. También hay 2 personas más detenidas. Estas operaciones están vinculadas al narcotráfico, están vinculadas al lavado de activos. Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarles donde más les duele, es decir, pegarles en los bienes, pegarles en el dinero. Allí estamos también trabajando y eso seguramente tiene las consecuencias que todos sabemos, pero estamos dispuestos a afrontarlas. ¿Cómo fue la detención de Luis Fernández Albín? ¿En qué lugar de Argentina se encontró a este hombre y de qué se tratan las otras 2 detenciones? En Buenos Aires, y las otras 2 detenciones están directamente vinculadas a la participación de Luis Fernando Fernández Albín. Pero eso es todo resorte de la investigación y en ella no vamos a ingresar. ¿Esto es una contrarrespuesta, una señal al narcotráfico desde Uruguay con estas detenciones? Nosotros no estamos dando señales, estamos dando acciones, estamos ejerciendo la autoridad, estamos ejerciendo la función de la policía, estamos pegándole a los criminales y a las organizaciones criminales. La respuesta de los criminales y la reacción de los criminales, estamos acá para esperarla y para atenderla. Más de este asunto habló Nicolás Martinelli, actual senador suplente del Partido Nacional, quien fuera ministro del Interior durante el tramo final del gobierno pasado y atribuyó la detención de Fernández Albín a una política de Estado que a su criterio se inició durante el gobierno anterior. Además, aseguró que el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación el domingo pasado evidencia lo que definió como falta de liderazgo y rumbo del ministro Carlos Negro. Lo que pasó en el INR se viene dando con más frecuencia, es la segunda vez que pasa en el lapso menor a un año. Y después eventos inéditos como el atentado a la fiscal de corte y también la balacera que se produjo en la puerta del CONCAR, ¿no? Son eventos que también nos llaman a la reflexión y a la preocupación. Y al mismo tiempo con preocupación la reacción del ministro. En las últimas declaraciones de prensa que hizo, la verdad que no entendí cuál fue su argumento, porque en un momento decía que se habían tomado medidas por parte de inteligencia carcelaria, pero en definitiva si se tomaron medidas o esas medidas fallaron o en definitiva no había tal investigación como para poder prevenir que ese tipo de eventos se llevan adelante. Después también dijo que estos sucesos se dan porque ahora hay control en las cárceles. Pero si entonces lo que pasó en diciembre del año pasado con Mendoza, ¿a qué se debía? También era porque había control en las cárceles. Ante la detención en Buenos Aires del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, detenido en el marco de la operación Nueva Era, Martinelli destacó que hay políticas de seguridad que vienen del gobierno anterior. Tanto la de Fernández Albín como la causa del Beto Suárez, como la incautación de los 2.000 kilos de droga hace unos meses atrás, son parte de operaciones iniciadas por nosotros, la Policía Nacional y la Fiscalía al momento, en buena medida por la fiscal Mónica Ferrero, en el periodo anterior. Y el sindicato de la Guardia Republicana cuestionó al ministro Carlos Negro porque entienden que tenía información con la que se podía haber evitado el atentado contra el INR. Sí, efectivamente. Este colectivo compareció, una delegación de este colectivo compareció ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, donde Carlos Piedra, que es el presidente del sindicato, dijo no sentir respaldo del ministro Negro y tampoco de los mandos policiales. Lo que ha dicho el señor ministro del Interior en una conferencia de prensa, donde nos preocupa la falta de claridad que tenga el ministerio. Él mencionó y reconoció que inteligencia permitió evitar daños a personas en la zona del objetivo y realmente hubo un atentado, o sea, sí, en el INR, o sea que no se previó poner más efectivo allí en la zona. Por suerte no había ningún policía apostado y no hubo otro daño. Otra de las cosas que vamos a plantear a la Comisión de Seguridad es, nos solicitaron una reunión, tanto las comisiones de Colón y de Belvedere, porque el Ministerio no había acusado recibo, se le había planteado que lo recibiera, no recibió, y bueno, nosotros en nuestro rol sindical y social actuamos como nexo, traemos el planteo acá al Parlamento y después vamos a volver a insistir y llevarle este planteo al Ministerio del Interior. ¿Ustedes en el caso del INR entienden que se pudo haber evitado esto?
Bueno, si el Ministerio del Interior tenía esa información y sabía que iba a haber un atentado, tenía que haberse evitado, y porque habla del objetivo. O sea que tenían claro, según las palabras del ministro, que había un objetivo y se sabía, bueno, se tenía que haber reforzado la zona con personal policial. Pero estamos hablando que en 8 meses tenemos un promedio de cada 2 meses y medio un atentado. Ya van 3, primero la Bengala en el Estadio Centenario, después fue la fiscal de corte y bueno, ahora el INR. Estamos preocupados por los policías, por las sedes policiales y bueno, queremos respuestas también, ¿no? No nos sentimos respaldados por la Secretaría de Estado. Vuelvo a repetir, no confiamos en los jerarcas. Eso me causó a mí la separación de cargo a medio sueldo por tener esta representación sindical y ser contundente. Nuestro gremio es contundente, no somos una ONG, somos un sindicato policial y estamos respaldando y apoyando a los policías y cada vez somos más. Seguimos hablando de asuntos vinculados a la seguridad o a la inseguridad, pero ahora desde la perspectiva del presidente de la República, Yamandu Orsi, que hoy admitió en rueda de prensa que hechos de inseguridad en el entorno de centros educativos afectan la asistencia a clases de niños y niñas. Contó que familiares de escolares se lo comentaron durante una visita al barrio Casaballe de Montevideo, donde presenció junto a 1000 niños y niñas un concierto por el Día Internacional de los Derechos de las Infancias que se conmemora hoy, este jueves. Es parte de la realidad con la que tenemos que combatir todos los días. ¿Se lleva nota de algún planteo que le hayan realizado los padres? No, muy poco. Esto que tú me decías, que las maravillas de lo que son las clases, lo que pasa después del horario curricular, a las 5:30 vienen a hacer el instrumento y hay veces lo tienen que suspender. Es un dato de la realidad y que por supuesto estamos todos muy preocupados. O sea que cosas muy lindas que muchas veces se ven limitadas por otros aspectos de la realidad que es la misma en la que los gurises conviven. Presidente, ¿confía que estas expresiones de la cultura puedan reducir el nivel de violencia en las infancias y que pueda eso traducirse para más adelante? Yo creo que se trata todo de encontrar razones en la propia vida, ¿no? Hay gurises que a través del deporte lo logran, hay personas que lo hacen a través del arte, la comparsa del barrio, la murga, o la música popular, de la que sea. Hay otros que a través de la fe encuentran un motivo de su existencia y por supuesto lo más cercano que es el amor y la contención en una familia. Lograr todo eso es una obra de magia en la que estamos todos obligados a trabajar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional haciendo referencia a la fecha de hoy de 2 acontecimientos históricos o que han marcado a la historia reciente en alguna medida. Hace 80 años comenzaban los juicios de Nuremberg en esa ciudad de Baviera, vinculados justamente a condenar a algunos de los criminales nazis que estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. Y también hoy se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que recordemos ocurrió en 1975 después de estar casi 40 años en el poder y de haber propiciado una guerra fratricida que hasta el día de hoy sigue marcando a la historia española. Pero ahora nos vamos al presente, que tiene que ver con la COP30 en este caso, donde hoy pasaron varias cosas, además de un incendio que fue rápidamente dominado por los bomberos en uno de los pabellones donde se celebra la cumbre. El tema fundamental está dentro de las discusiones que se mantienen precisamente en esta cumbre climática organizada por la ONU. Uno de ellos tiene que ver con la financiación de las políticas para poder abatir justamente el calentamiento global y otro es ir quitando de lado a los combustibles fósiles, lo que tiene la férrea oposición, naturalmente, de los países productores de petróleo. A eso se refirió precisamente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en esta jornada, donde dijo que la hoja de ruta presentada por el gobierno
gobierno de Brasil plantea algunos elementos para poder destrabar estas situaciones. De todas maneras, algunos anuncios ya se han hecho importantes. Alemania anunció que va a aportar $1.000 millones en 10 años a ese fondo para la preservación de la selva amazónica que se propuso justamente en la cumbre de líderes que se realizó antes de que comenzara la cumbre con las organizaciones sociales y las distintas delegaciones que han llegado a Belén de Pará. Dicho sea de paso, y haciendo referencia a las relaciones entre Alemania y Brasil, el gobierno alemán anunció que no se va a disculpar ante el brasileño por las referencias que hizo el canciller Friedrich Merz, precisamente vinculadas a la situación que vivió en Belén. Se van a encontrar Lula y Merz justamente en la cumbre del G20 dentro de pocos días. Una manera de mitigar algunas de estas cosas seguramente tiene que ver con este aporte que hará Alemania a ese fondo, que ya tiene la promesa por lo menos de unos $6.500 millones para abatir el cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló en la conferencia climática COP30 en la ciudad amazónica brasileña de Belém que la vía para destrabar las negociaciones de la cumbre es un acuerdo que equilibre las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles. Guterres dijo en rueda de prensa que cree que un acuerdo aún es posible y que todavía es pronto para hablar de fracaso, pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos, pero que es posible llegar a un acuerdo por el que los países desarrollados acepten involucrarse en el objetivo de aumentar la financiación y que sus preocupaciones sobre mitigación de la reducción de emisiones sean abordadas. Respecto a la financiación, el secretario general expresó su apoyo a triplicar los recursos destinados a acciones de adaptación, una demanda de los países en desarrollo que Brasil incluyó en un primer borrador del texto final, donde propone una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles, un tema que enfrenta fuertes resistencias de un grupo de países productores de petróleo. La cumbre se vio alterada en la tarde de este jueves, luego que se desatara un incendio que obligó a evacuar a decenas de personas que se encontraban en la llamada zona azul, administrada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales, aunque los bomberos lograron controlarlo rápidamente sin que hubiera que lamentar heridos. Bien, y ahora volvemos al escenario de la guerra de Ucrania, porque el gobierno ucraniano confirmó que Estados Unidos le presentó un plan, aunque no dio detalles, para lograr un alto al fuego con Rusia, que dicho sea de paso, hoy anunció que ha liberado la ciudad de Kupiansk, cerca de Kharkov, donde, bueno, de alguna manera se hace con una de las ciudades claves en el avance que viene llevando adelante Rusia en esta guerra en el este de Ucrania. Pero el tema es que trascendieron algunos detalles justamente de este acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos, que prácticamente lo único que hace es confirmar todo lo que pide Rusia para llegar a un alto al fuego, y que generó reacciones inmediatas de la Unión Europea, que planteó justamente que no se puede llegar a un acuerdo de paz creíble sin la presencia en esas negociaciones ni de la Unión Europea ni de Ucrania. El medio estadounidense Axios afirmó este miércoles que Washington y Moscú trabajan en secreto en un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra lanzada por Rusia contra su vecino hace casi 4 años. La propuesta de Estados Unidos exigiría en particular que Kiev ceda territorios a Rusia, incluso los que Moscú todavía no domina, reduzca su ejército a la mitad y que renuncie a utilizar algunas armas de largo alcance, según declaró a New York Times un alto responsable ucraniano bajo condición de anonimato. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reaccionó ante el anuncio y sostuvo ante la prensa que para que un plan funcione es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen y que se debe entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima, afirmando que Rusia podría terminar la guerra inmediatamente si deja de bombardear y matar, pero no se han visto concesiones por parte de Moscú, según dijo. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo por su parte que la paz no puede ser la capitulación, mientras que el jefe de la Cancillería Federal de Alemania, Thorsten Frey, sostuvo que las noticias son perturbadoras y que da la impresión que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Mientras tanto, Rusia continúa sus ataques con drones y misiles sobre las principales ciudades ucranianas, provocando decenas de víctimas, el más reciente de los cuales dejó graves daños en un bloque entero de viviendas en la ciudad de Ternópil, donde 26 personas han muerto y otras 22 están desaparecidas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio
donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos a nuestro país con temas vinculados también a Argentina, sí, a nuestro vecino o nuestra vecina. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que es errónea la información que se maneja en la ciudad argentina de Colón, donde autoridades y unas 30 organizaciones piden la relocalización de la planta de e-combustibles de GIF Global, que pretende instalar en Paysandú por presuntos impactos ambientales y visuales. Sí, Lubetkin anunció o confirmó, en todo caso, que hace 2 días, cuando visitó Buenos Aires, ya abordó este asunto con Pablo Quirno, que es su par argentino, ¿no? el canciller en este momento de la República Argentina, que dentro de 2 semanas va a estar en Montevideo al frente de una delegación que también lo tendrá presente al actual gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que comparte, por lo menos en parte, la inquietud vinculada a este reclamo, y entonces en esa instancia en Montevideo se va a abordar justamente ese reclamo que parte de Argentina. El canciller argentino de esta reunión extraordinaria, con el canciller argentino de esta reunión extraordinaria que tuvimos el otro día, donde fui el primer canciller a ser recibido por el canciller argentino desde que asumió hace 2 semanas, en la cual estuvimos hablando más de 3 En todo caso, estaremos viendo más adelante esto que no pudimos ver ahora vinculado a Lubetkin, pero el tema sigue planteado porque otras personas muy asociadas a esa región del Uruguay limítrofe con Argentina hablaron del asunto. Al caso del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que destacó que la información sobre este proyecto de GIF Global para desarrollar una planta de e-combustibles en su departamento es información pública. Sí, dijo que respondió, digamos, a estos pedidos de relocalizar esta planta por motivos ambientales realizados por colectivos argentinos, como decíamos, y autoridades provinciales y locales de Entre Ríos. La Intendencia de Paysandú ha avanzado en este proyecto y va a seguir avanzando porque entendemos que habla de capacidades que se instalan en el interior, es la inversión más grande de la historia que está prevista para Uruguay, es la posibilidad de avanzar en lo que es una nueva fase en materia de energético, ¿no? Y para los sanduceros y para el Uruguay es una oportunidad. O sea, nosotros, en tanto y en cuanto sea un progreso para la sociedad uruguaya y sanducera, cuando digo progreso es no solo el empleo, no solo la economía, el tema ambiental también. O sea, nosotros no vamos a admitir nada que nos suponga que esté de acuerdo con las líneas de cumplimiento irrestricto a la norma medioambiental. También reivindicamos la soberanía que tenemos como país. Si no se genera un daño, por supuesto reivindicamos la posibilidad como Estado de avanzar en esta inversión. Y lo que hasta ahora ha estado presente es, bueno, la posibilidad o la eventualidad de parte del pueblo de la ciudad de Colón de una contaminación visual que le llaman ellos, y que por supuesto creo que Cancillería ahí va a hacer extremar los cuidados para hacer que nada de lo que se está diciendo se traduzca en un perjuicio para nuestros hermanos argentinos. El intendente Nicolás Olivera agregó que quedan aspectos por resolver, como los estudios de impacto ambiental, que suponen instancias participativas, y que el Estado uruguayo ha mostrado solvencia en estos procesos para que respeten el ambiente. Les contamos que la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, opinó sobre la denuncia del gobierno al astillero español Cardama y dijo que el proceso de compra de las patrulleras OPB tiene una cantidad de interrogantes. También le preguntaron por otro tema de actualidad, la situación o la discusión generada en torno al presidente de ACE, Álvaro Danza, y dijo Topolansky que le parece una discusión estéril. Faltan muchas preguntas por responder. Son imprescindibles las barcazas, ¿qué barcazas? Esas patrulleras son todas imprescindibles, todo el mundo lo sabe, no está ahí la discusión, solo que el proceso de compra tiene una cantidad de interrogantes que se irán a dilucidar, pienso yo. Topolansky se refirió a la opinión del expresidente Luis Lacalle Pou, que criticó la decisión del gobierno de denunciar al astillero español Cardama. Yo estoy en desacuerdo con el punto de vista del expresidente, pero es problema de él, ¿no? Él tendrá sus razones. ¿Le sorprendió que haya aparecido? Estaba
bastante callado y salió como detrás de un palo, pero alguna razón tendrá. Yo no tengo ningún pensamiento en concreto en relación a eso. Es una defensa de su gobierno, en definitiva, ¿no? La ex vicepresidenta también se expresó sobre la polémica que rodeó al presidente de ACE, Álvaro Danza. Danza es un excelente médico, él hizo sus consultas, él tuvo un informe del ministerio y creo que hay una nota que salió hace unos cuantos días en el diario El País de Arbilla, que dice ahora al final estamos a lo que digan los grandes estudios jurídicos. Bueno, como siempre hay no 2 bibliotecas, 15 bibliotecas, cada uno se aferra a la de él. Esa es la discusión que se está dando de una biblioteca contra otra. Me parece estéril la discusión, lo que hay que discutir en todo caso es si el organismo está marchando bien. Ahora, agenda de Montevideo, la secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto, dijo que no se extenderán más allá del 31 de marzo las medidas especiales en materia financiera, medidas de contención financiera tomadas justamente por la Comuna Capitalina, aplicadas desde el 1 de octubre de este año, y las definió como coyunturales, destinadas a equilibrar la situación financiera heredada o tomada cuando comenzó esta administración y heredada del gobierno anterior. Confirmó que se están analizando diversas alternativas de financiamiento para concretar las principales obras previstas en el quinquenio, para lo que se espera contar con el respaldo de la oposición en la Junta Departamental. A partir de la aplicación de las medidas, identificamos que hay espacio para mejorar la eficiencia en la gestión. Creemos, ¿Y por dónde iría esa eficiencia? Bueno, por ejemplo, en el caso de el Departamento de Movilidad se identificó que los inspectores de tránsito en fines de semana salían con régimen de horas extras. Ahí creemos que esas tareas no pueden quedar a criterio de los trabajadores, porque los trabajadores pueden hacer o no hacer horas extras, la administración no puede exigirles, y ahí, bueno, creemos que hay que cambiar los mapas horarios. En el mensaje presupuestal del quinquenio que ingresará a la Junta Departamental el 8 de enero, se prevé el ingreso de personal y se analizan alternativas para obtener financiamiento para grandes obras en saneamiento y recolección de residuos. Creemos que ahí, en limpieza, en movilidad, que además son las dos áreas prioritarias que nos definimos para el quinquenio, ahí seguramente ingrese personal, también en algún área administrativa. También estamos pensando en algunas alternativas para obtener financiamiento para hacer las grandes cosas que nos propusimos para el quinquenio. Históricamente, las obras de saneamiento, de limpieza y recolección de residuos requieren de recursos extra presupuestales, así que estamos analizando cuáles van a ser esos mecanismos de financiamiento. La jerarca confirmó que se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Economía para definir el destino del casino municipal y, según ha dicho el intendente Vergara, transferirlo a la órbita de la Dirección Nacional de Casinos. La estimación de la tasa de desempleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística se ubicó en 7,3% en octubre, lo que implica una suba de 0,4% respecto al mes previo y representa el mayor registro desde mayo. A su vez, el desempleo es mayor en Montevideo que en el interior, ya que en el departamento capitalino la tasa es de 7,9%, mientras que en el interior fue de 6,9%. Además, afecta a más mujeres que a hombres y por edades. La mayor tasa de desocupación se focaliza en las personas menores de 29 años. Con respecto a la tasa de empleo, dicho indicador se ubicó en 60% de la población en edad de trabajar y tuvo una suba mínima respecto al mes previo. En cuanto a la tasa de actividad, que refleja la población económicamente activa, creció 0,3 puntos y llegó hasta 64,7%. Tras conocerse el informe del INE, el economista Aldo Lema analizó que hay una desaceleración adicional del mercado laboral porque subió el desempleo y cayó el nivel de personas ocupadas respecto al mes previo. Cambiamos de tema. Ruth Dos Santos pasó a ser la primera mujer afrodescendiente en asumir una banca como diputada por el departamento de Rivera. Claro, y durante la conmemoración del Día de la Conciencia Negra, Dos Santos asumió en calidad de suplente
del legislador frente amplista Rubensson Silva y afirmó que hay una invisibilización y falta de representación de la población afro en Uruguay. Mi nombre es Ruth, vengo de Rivera, soy integrante del Frente de Género Violeta Cetelich y también del Frente Social Afro del MPP, principal impulsor para que hoy pueda estar aquí. Vengo de un departamento de frontera donde conviven dos países, dos culturas, pero al mismo tiempo un solo pueblo. Este mes es emblemático para la comunidad afro porque se conmemora el mes de la conciencia negra, o como suelen decir algunos integrantes del colectivo, mes de la paciencia negra. En el marco del mismo, hoy estamos en este lugar para dar voz, una vez más, a los que hemos sido invisibilizados, porque si bien estamos presentes y somos considerados para la foto, nuestras reivindicaciones son borradas y nuestras voces silenciadas. Un ejemplo claro de tal invisibilidad es la falta de representación. Hoy, en este recinto, los invito a que miren a su alrededor, miren a sus colegas. Según refleja la encuesta realizada por Búsqueda, 98% de los legisladores son blancos. Y en Uruguay, en base al censo de 2023, un poco más del 10% de la población se define como afro o negra. Haciendo referencia al censo, en noviembre de 2023, cuando se dan a conocer los datos preliminares del mismo, conocemos la población, qué porcentaje de hombres y mujeres integran nuestra sociedad y también el porcentaje de mascotas. Sí, de mascotas. ¿Será que la población negra, será que la población afrodescendiente de este país tendrá relevancia? Que cuando damos a conocer los primeros datos de tal esperado censo, hablamos de mascotas antes de hablar de quienes componen y conforman la diversidad de la población. Cambiamos de asunto, les contamos que el Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República resolvió no reponer las clases que no se dictaron debido a recientes paros y también movilizaciones y consideró que no hay condiciones mínimas aceptables para realizar las pruebas parciales de la segunda mitad del segundo semestre del año. Daniel Faúndez, integrante del sindicato docente, dijo a MBD Noticias que cumplir con el calendario tras 2 semanas de paros hubiera generado sobrecarga laboral y acumulación de pruebas para el alumnado. Hay primero que nada una banalización muy grande sobre el concepto de ansiedad, que de alguna manera implica casi que la gente entienda como que es una enfermedad. Nosotros vivimos en una sociedad, o por lo menos esa visión es la que tenemos, en donde el contexto de relaciones, de trabajo, de familia, con las redes sociales, son contextos ansiógenos. ¿Está? Entonces, para nosotros, hacer una medida de paro de 2 semanas por el tema de presupuesto y volver a cumplir con todos los calendarios que tenemos, de toma de exámenes masivos de miles de personas, nos representaba una sobrecarga laboral y a los estudiantes también una acumulación de pruebas, muchas a la vez, que eso generaba una situación de ponernos en un lugar no feliz a la hora de cumplir con esa situación que era la evaluación de los segundos parciales de los cursos semestrales. Faúndez dijo que los estudiantes que tienen becas van a tener la posibilidad de dar un examen y que se está hablando con Bienestar Universitario para que se contemple esta situación. Los contenidos que se perdieron habrán sido de 2 o 3 clases. No obstante eso, los estudiantes y las estudiantes tienen disponible en la plataforma EVA clases grabadas, todos los textos, guías de lectura, de todo tienen disponible como para de alguna manera poder estudiar de la mejor manera y tener todo el conocimiento a disposición. Estar en la universidad implica voluntad también, ¿no? Responsabilidad. A veces los docentes que damos clases sí respondemos preguntas, desarrollamos conceptos. O sea, nosotros entendemos de que un estudiante tiene toda la posibilidad para no perder ningún tipo de conocimiento. Por perder 2 o 3 clases no se pierde todo el conocimiento. El tema de la evaluación, no se va a reponer la segunda evaluación. Porque era o tomar la segunda evaluación y no dar exámenes, o lo que resolvió que fue dar exámenes y no tomar la segunda evaluación. Bloque número 3 de la edición central de MBD Noticias. Momento de presentar otro móvil. Aparece Diego Martini. Ya te vemos, Diego.
Sí, así es, compañeros. Como informábamos, nos encontramos en el Hotel Radisson, donde se están celebrando los 50 años del CIMBE, el Centro de Investigaciones en Economía. El presidente Orsi estuvo aquí, la vicepresidenta Carolina Cose también. Se retiraron hace unos minutos sin hacer declaraciones y estamos con uno de los directores del CIMBE a lo largo de sus 50 años, Carlos Grau, a quien le agradecemos por estos minutos. Carlos, ¿qué significa y qué valor se le da a estos 50 años de esta institución que ha aportado tantos estudios a este país? Es difícil poner en palabras y condensar lo que esto significa para nosotros. No es poca cosa que una institución que se dedica a la investigación económica perdure en forma ininterrumpida durante 50 años. Una institución que nació en condiciones muy duras, nació en dictadura, por un grupo de docentes que fueron expulsados de la Universidad de la República y que año tras año las generaciones han mantenido el fuego prendido y hasta hoy seguimos y tenemos expectativas de que esto siga. Realmente para nosotros es un orgullo y agradecemos que nos den esta oportunidad de compartir con ustedes nuestros festejos. ¿Cuáles han sido los cometidos a lo largo de estos años? ¿Cuáles han sido los aportes? Desde que se inició CIMBE tuvo un compromiso muy fuerte y lo mantiene con la realidad económica. Es decir, un compromiso con la realidad económica quizás no sea preciso, un compromiso con la mejora de la condición de vida de los uruguayos. Entonces, ya sea estudiando temas como puede ser lo que le pasa a la industria, porque de ahí surge lo que le pasa al empleo, como lo que pasa con la política monetaria, lo que pasa con el medio ambiente, lo que pasa con la tributación, que es un tema realmente complicado, siempre se involucra con sus equipos en todos aquellos temas que de alguna forma hacen al buen vivir de los uruguayos, con la intención de mejorarlo. Además de tener inserción en lo que hace a lo académico, casi todos los integrantes de CIMBE somos docentes universitarios. Hemos también participado en procesos de reforma. Técnicos de CIMBE han participado en procesos de reforma en el pasado. Y hoy tenemos también propuestas. CIMBE está proponiendo, por ejemplo, algo que tiene que ver con la movilidad territorial. Estamos proponiendo muchas veces temas vinculados a lo tributario. O sea, seguimos proponiendo y seguimos comprometidos. Hoy hay en el gobierno varios ex-CIMBE, el actual ministro de Economía, el actual director del Banco Central, y podría seguir en listas muy largas. ¿Cómo ven desde CIMBE o también desde tu figura hoy la realidad económica del país? Bueno, la verdad que preferiría, es muy difícil la pregunta, es muy larga la respuesta y quizás yo no sea el más indicado porque para eso se necesita un todólogo. O sea, te pido disculpas, pero preferiría, te puedo decir cosas que son muy fáciles de decir. No es sencilla, es complicada, pero me parece que no. Prefiero no explayarme sin decir nada, entonces no te voy a responder. Carlos, redoblo la apuesta y te consulto en estas décadas, ¿no? Sí. Siglo XX, 2025, 2024, ¿cuáles son los grandes desafíos que hay en Uruguay y en la región, sobre todo en materia económica? ¿Por dónde pasan lo que CIMBE puede aportar? Bueno, ahí sí te puedo responder, y aunque voy a tener algunas líneas que quizás sean muy genéricas, pero creo que pasa por ahí. Hay dos elementos que van de la mano y es el mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso y el crecimiento. Y acá sí voy a decir una opinión que es, muchas veces se dice, tenemos que primero crecer para después preocuparnos por la distribución. Bueno, cuando uno analiza lo que sí me plantea, esa posición no es la que nos representa y creo que el gran desafío es ese, lograr crecer y lograr que ese crecimiento de la torta se distribuya de una manera más igualitaria. Creo que esos son los desafíos. Pero claro, eso hay que aterrizarlo. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo, cuando vamos al sector de educación? ¿Qué quiere decir cuando vamos a las políticas industriales? ¿Qué quiere decir cuando vamos a la política tributaria? Parece que escalón ya es más específico y que en esta oportunidad no implicaría explayarme sobre demasiados temas. La propuesta de grabar al 1% más rico del país, ¿es discutible? ¿Es una propuesta que en la práctica es discutible? ¿Se puede discutir con datos, con números? Ahora, por ejemplo, la mesa representativa del PIT-CNT, a través de estudios que realizó, lo va a presentar en próximos días porque entiende que es necesario. Sí, es absolutamente viable y yo te diría que CIMBE, desde el Laboratorio Fiscal y Tributario, participó en la comisión que elaboró la propuesta que se va a presentar el lunes. Entonces, acá ya no estoy representando CIMBE, estoy dando mi opinión personal. Creo que claramente es viable, hay que
verla y cuando se conozca podremos evaluarla, pero como titular es viable y yo diría necesaria. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces teníamos la palabra en representación de CIMBE por estos 50 años. Brevemente, la agenda presidencial de mañana. El presidente va a estar en Canelones, principalmente, en el lanzamiento de las becas Butiá y va a hacer una recorrida justamente por ese departamento y luego va a presentar el inicio de obras del proyecto Médano del estudio Viñoli y más tarde va a estar en la zona del Pinar, así que esa va a ser la agenda del presidente Yamandu Orsi en la jornada de mañana. Gracias, Diego y equipo. Vamos a cambiar de asunto. Federico Álvarez Petraglia, abogado y ex encargado de la asesoría letrada de la Intendencia de Paysandú, planteó que la DGI y el BPS deben investigar diversos organismos públicos si están usando a la Fundación Aganar para evadir impuestos y cargas sociales. Hizo ese planteo luego de que el Tribunal de Cuentas observara, con pocos días de diferencia, digamos, en fechas muy cercanas, a las intendencias por un lado de Paysandú y por otro de Rocha por adjudicaciones hechas luego de llamados a licitación justamente a la Fundación Aganar para que gestione y administre proyectos vinculados con salud, deporte y cultura. Según Álvarez Petraglia, los señalamientos del TCR apuntan a la falta de recursos y la definición ambigua del objeto de las licitaciones. Además, recordó que el intendente reelecto de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció en 2021 que recurre a la Fundación Aganar para ahorrarse los aportes patronales. Nosotros creemos que la Fundación Aganar no puede estar exonerada ni de aportes patronales como lo está acá en Paysandú, digamos, y en todos lados, ni tampoco de tributar. Lo que queda por hacer en este momento es hacer las denuncias respectivas ante el BPS y la DGI. ¿Para qué? Para que la DGI y el BPS hagan lo que tienen que hacer con cualquier empresa. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, mirá, si vos tenés una empresa cualquiera, una empresa de cualquier tipo, ¿no? Y tenés 5 empleados, y pagás por esos empleados aportes patronales, pagás IVA, pagás, bueno, lo que sea, y traes una fundación como la Fundación Aganar, los cesás a todos, ¿no, verdad? Y los pones en la Fundación Aganar, y de buenas a primera, por haberlo pasado a la Fundación Aganar, no pagás aportes patronales, no pagás una cantidad de tributos, pero esas personas siguen siendo tus empleados porque siguen trabajando en el mismo lugar. Vos les seguís dando las órdenes, siguen cumpliendo el mismo horario que vos le fijás, le pagás vos el salario. O sea, no cambió nada, lo único que cambió fue un hombre de paja que vos creaste a través de la Fundación Aganar, que supuestamente hace una tarea social o cultural con tus 5 empleados, pero técnicamente hablando, si va al BPS, si va a la DGI y encuentra esa realidad en tu empresa, te hace una inspección y te liquida los tributos que vos estás eludiendo. El intendente de Rocha, Alejón Pierres, también reelecto y observado, declaró que con el contrato con la Fundación Aganar se generarán ahorros del 50% de los costos salariales que cobraban las cooperativas sociales en los gobiernos del Frente Amplio. Y ahora retomamos la agenda de Montevideo, pero con llegada al Parlamento, porque un grupo de comerciantes, algunas de esas personas vinculadas al rubro hotelero de las zonas del centro y la Ciudad Vieja, expresó diversas preocupaciones ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes. Ante la llegada de una nueva temporada de verano, el grupo manifiesta que la mayor problemática está dada en la seguridad y en la limpieza y aspira a recibir más apoyo de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Ciudad Vieja y Centro, acorde antes de que comience la temporada, con algunos problemas que se vienen teniendo de seguridad, limpieza e iluminación, vamos a hacer un planteo aquí en el Parlamento para que tanto el Ministerio del Interior, el MIDES y la Intendencia de Montevideo nos pongamos de acuerdo para hacer un relanzamiento. Que no sea esperar al 15 de diciembre, sino que ya en estos últimos días de noviembre se empiece a trabajar tanto en la seguridad, que es no solo para los que trabajan en la Ciudad Vieja y viven en la Ciudad Vieja, sino también para los turistas y visitantes que llegan a Montevideo. ¿Qué están viendo? Bueno, estamos manejando algunos problemas que se vienen teniendo, algunas cosas que no están funcionando, pero hubo un muy buen mensaje de parte de esta comisión del Parlamento para trabajar en forma urgente sobre estos temas.
Algunos ya nosotros marcamos algunas pautas que se venía trabajando y algunos problemas que veníamos teniendo, pero más que nada formar un grupo de trabajo en esa órbita, ¿no? Tanto el MIDES también, el Ministerio del Interior, la Intendencia, pero fundamentalmente lo planteamos a nivel de la seguridad. Por lo tanto, el Ministerio del Interior es el que está primero a la cabeza de esta tarea que nosotros tratamos de comenzar en el día de hoy. ¿Qué es lo que observan? ¿Falta de patrullaje, falta de policías en esa zona tan turística también? Bueno, ese es uno de los principales puntos, la visibilidad, la poca visibilidad que tenemos sobre los agentes del orden y sobre todo por algunos acontecimientos, incluso algunos mensajes a través de la Intendencia, cuando se hizo en la Plaza Matriz, toda una movida, es un problema latente. Y queremos que también que todo eso que hoy está repercutiendo en forma muy perjudicial para el comercio, sobre todo la Ciudad Vieja, que se pueda resurgir. El casco histórico es el más importante que tenemos en Montevideo y es la primera entrada al país. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de cosas que ocurren aquí en nuestro continente. Empezamos por Perú, donde el presidente interino José Gerí decidió prorrogar el estado de emergencia que rige ya desde el mes de octubre en Lima y el puerto del Callao a raíz de lo que se entiende es un incremento de la criminalidad y no solamente de los grupos del crimen organizado, sino también de la delincuencia común. Esto, como se sabe, tiene que ver con una serie de restricciones que, violentan algunas normas constitucionales como el derecho a reunión, la inviolabilidad de los hogares, pero el gobierno peruano se escuda en que la situación sigue siendo muy compleja para esa zona del país donde, entiende, están los mayores problemas. También esto aborda la situación carcelaria, que es crítica y es donde, como en otras partes del continente, se gestan una serie de hechos como, por ejemplo, el sicariato. La decisión del gobierno peruano ratificó que la Policía Nacional de Perú mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personales. Además, se debe solicitar permiso a las autoridades para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, mientras que para las actividades que no tengan carácter masivo no se necesitará una autorización previa. El decreto indicó que durante la prórroga del estado de emergencia se mantendrán vigentes medidas complementarias como el control territorial mediante satélites, las restricciones en los establecimientos penitenciarios y la participación de cadetes de la policía y de las Fuerzas Armadas en operaciones específicas. La decisión se oficializó 2 días después que el presidente interino de Perú, José Gerí, anunciara que el estado de emergencia continuará vigente porque se está en guerra contra el crimen organizado, medida que entró en vigencia el pasado 22 de octubre, con el objetivo de pasar a la defensiva a la ofensiva en la lucha contra la criminalidad, según dijo en ese momento el gobernante. Gerí también anunció este martes que su gobierno tomará medidas mucho más contundentes para cambiar la situación en las cárceles, ya que las autoridades señalan que desde esos lugares se coordinan muchos de los delitos que se cometen en el país, principalmente los vinculados a la extorsión y el sicariato. Y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya arrancó su gestión con algunos problemas y hoy decidió cerrar definitivamente el Ministerio de Justicia por entender que promovía el terrorismo de Estado y la persecución de bolivianos y bolivianas. Esto se da en medio de una polémica que también muestra un enfrentamiento entre el presidente y el vicepresidente de la República, Edman Lara, quien, había justamente intercedido para decretar o mejor dicho, nombrar al ministro de Justicia. A ver, el presidente Rodrigo Paz había nombrado un ministro de Justicia que tenía acusaciones de graves delitos que se tienen que retrotraer al año 2014 y 2015 por un sonado caso vinculado a un político peruano. A partir de ello se designó a otro ministro de Justicia, pero parece que este hombre también tenía problemas judiciales y no podía asumir su cargo. Este segundo candidato ha dicho que hay una persecución política contra él, pero lo cierto es que esto demuestra que la situación desde este punto de vista judicial y el Ministerio de Justicia en Bolivia sigue siendo un problema para el nuevo gobierno.
gobierno. Señor presidente, cierre este ministerio. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas, dijo Rodrigo Paz en conferencia de prensa, donde expresó que el cierre del ente formaba parte de una propuesta que se hizo durante la campaña presidencial, afirmando que ese organismo ha promovido la injerencia política. La decisión del mandatario se da en medio de tensiones y polémicas crecientes con su vicepresidente Edman Lara, debido a que los dos ministros que designó el mandatario a la ahora extinta cartera de Justicia tenían acusaciones judiciales por resolver. El primer ministro de Justicia designado por Rodrigo Paz fue Freddy Vidovich, quien es hombre de confianza de Lara y terminó destituido después de corroborarse que tiene una sentencia judicial en su contra de 3 años de cárcel por el controvertido caso de corrupción relacionado al empresario peruano Martín Belaúnde, quien entre 2014 y 2015 fue protagonista de un escándalo político en Perú y Bolivia. Luego de la salida de Vidovich, Paz designó a Jorge García como ministro de Justicia, pero Lara denunció que este político también tenía un rosario de procesos con la justicia que incluyen delitos graves, al tiempo que García manifestó que fue difamado por el vicepresidente boliviano y anunció acciones al respecto. Bien, volvemos a nuestro país y ya les comentamos nosotros, además de Aldana y Lautaro, que se celebra el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Claro, y por eso nos parece propicio el momento para reiterar y por ende compartir con ustedes en esta edición central de MBD Noticias el móvil que fue transmitido en nuestra edición del mediodía, debido a que justamente a esa hora se abría el primer congreso llamado Veo Veo, ¿qué vemos? Si nos vemos, nos entendemos y avanzamos, organizado por la plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay, y creo que por ahí anduvo Lautaro. Hace meses, desde casi principio de año que venimos trabajando, fue un proceso largo, pero también sentimos que es importante que se nos tenga en cuenta para estas cosas, que si bien se hacen para nosotros las adolescentes, entonces ya que se nos tenga en cuenta y se genera una comisión organizativa justamente por nosotros, como un poco que te llena porque sentís que sos escuchado y que estás teniendo un cambio. ¿Y cuáles son los principales temas que van a estar sobre la mesa? Los primeros ejes que hay es ambiente y territorio, salud, sexualidad, entre esos son los que me acuerdo ahora, pero va a haber infinidad de actividades, tanto en el escenario como la Feria Veo Veo, que van a estar llenas de actividades. Cuarto bloque de la edición central de MBD Noticias. Hoy no hay partido, pero en el Estadio Centenario hay movimiento y mucha expectativa. Nos cuenta más Martín Duarte, que anda por ahí precisamente. ¿Cómo andás, Martín? Natalia, sí, bueno, en minutos va a comenzar esta conferencia del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa. Está previsto sobre las 20 horas. En la jornada de ayer hubo un primer comunicado que iba a ser sobre las 17 horas, pero bueno, retrasos del vuelo han llevado que en minutos vaya a ser esta conferencia. Podemos confirmar que hace unos 40 minutos aproximadamente el técnico argentino llegó al aeropuerto internacional de Carrasco con una particularidad, se olvidó de su pasaporte, igual no tuvo inconvenientes para salir del aeropuerto, y en estos momentos también hay una reunión de distintos dirigentes en el aeropuerto internacional de Carrasco. No van a estar llegando a la conferencia, pero bueno, se especula en torno a los anuncios que pueda haber, ya sea por parte del propio técnico o anuncios que pueden llegar desde los dirigentes. Hay algo que es palpable y visible, quizás esa falta de feeling entre los jugadores y el propio técnico de la selección, que bueno, se ha denotado por ahí en la performance de los jugadores en los últimos partidos. Entonces, bueno, se especula cuáles pueden ser esos anuncios. Por ahí no se ha filtrado nada a propósito de intenciones y rumores de cuáles puedan ser los rumbos de las declaraciones en esta jornada, que está prevista, bueno, que haya un intercambio con la prensa. De hecho, hay muchos colegas de distintos medios radiales, televisivos y gráficos para, bueno, estar preguntando a partir de las 20 horas, así que bueno, nos quedaremos por aquí para en próximas ediciones de MBD Noticias tener los contenidos de lo que surja de esta conferencia de prensa, que reitero, sobre las 20 horas va a estar comenzando aquí en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario. Bien, Martín, estamos aquí todos expectantes, un país entero, como se dice, ¿no?, detrás de esta novedad, así que estaremos atentos.
Les contamos en otro orden que el Congreso de Intendentes avanza en la creación de una agencia o sistema similar al Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares, el conocido SUSIVE, que unifique criterios en cuanto a los bienes inmuebles de todos los departamentos. Sí, se trata de lo que meses atrás el presidente Orsi definió como Banco Municipal. La voluntad de avanzar en lo que se llama el SUSIT, en términos quizá más coloquiales, es el SUSIVE de la contribución, que repito, es un modelo que estamos avanzando, que estamos que se plantea en términos de adhesión voluntaria a cada intendencia, en términos modulares, o sea que cada intendencia puede hacer uso de alguna parte de estos servicios que se quieren empezar a prestar. Que a dichos del presidente de la República, el presidente Yamandu Orsi dijo el banco municipal. Bueno, no es un banco, sino que es esta agencia o es este sistema que, así como el SUSIVE ha servido a las intendencias para unificar criterios, este nuevo sistema, este nuevo esquema pretende justamente ser una agencia que permita mejorar las capacidades fiscales y la inteligencia fiscal de los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con los ingresos territoriales, o sea, los ingresos vinculados a los inmuebles de cada departamento. En general hay una alta morosidad, entonces hay que mejorar las condiciones, hay que mejorar las condiciones de justicia también tributaria, porque a veces se da ese círculo vicioso de que el que a veces tiene poco para pagar va y paga, y a veces los que tienen para pagar bien, tienen muchas propiedades, siempre están a la espera de que cada 5 años aparezca una amnistía, un plan de regularización. Entonces eso no es justo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir todos los días con nuestras demandas. Y creo que es justo que la gente que está en condiciones de pagar tenga que pagar. Otro asunto, agenda de los derechos humanos y de pasado reciente, porque el docente y justamente exsecretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, advirtió que Uruguay es el país de la región con más víctimas del Plan Cóndor. Y esto lo dijo durante el conversatorio titulado Democracias desafiadas en la memoria, reflexiones y análisis a 50 años de la Operación Cóndor. Y la actividad fue organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República junto al Observatorio Memoria y Justicia de la Universidad de La Plata en Argentina. A 50 años, no solamente de la Operación Cóndor, sino a 40 años de recuperar la democracia, sabiendo que las democracias siempre son dinámicas, están en movimiento, en crisis y contradicción. Hoy la memoria no resuelta en muchos aspectos, ¿no? Tenemos 197 desaparecidos que tienen mucho que ver con esa Operación Cóndor. Es el país de la región Uruguay que tuvo más víctimas de la Operación Cóndor. Otra cosa es el Plan Cóndor, que luego se va a desarrollar con las dictaduras, que va a tener otras consecuencias. Pero lo que nos interesa hoy en el desafío de las democracias en el siglo XXI es cómo la memoria no resuelta, no asumida, termina impactando en negacionismo, termina impactando en no asumir las consecuencias que tiene la violación a los derechos humanos, que termina impactando en la falta de capacidad de diálogo para la convivencia, que estamos viendo que se crispan las sociedades en la región, se crispan también en Uruguay, aunque tenemos una gran capacidad de diálogo a diferencia de otros países, y que por tanto solamente la capacidad activa, como dice Hannah Arendt, de la reflexividad de las democracias es la que nos permite continuar construyendo y desarrollando participación, representación y deliberación. Bueno, llegamos al final de esta edición y por supuesto vamos a repasar los datos del tiempo. Antes que nada les decimos que estamos en alerta amarilla en este momento por las lluvias en el sur del país. Esto se extenderá hasta las 21:40. Claro, y no quiere decir que a esa hora cese. En todo caso, habrá que revisar Inumet para ver si se renueva, si cambia o si se levanta definitivamente esa alerta y cualquier otra que eventualmente se pudiera aplicar. Pasamos al pronóstico del tiempo. En primer término para mañana, viernes 21 de noviembre, en Montevideo y área metropolitana. Inumet dice que por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, que habrá precipitaciones y tormentas y además neblinas, y que por la tarde y la noche estará cubierto a nuboso con períodos de algo nuboso, precipitaciones aisladas, pero mejorando. Las temperaturas extremas pronosticadas son una máxima de 21 grados y una mínima de 11. Y el sábado 22 de noviembre en la mañana estará nuboso con periodos de algo nuboso, habrá neblinas en la tarde-noche, de nuboso a algo nuboso, allí vemos el sol aparecer finalmente. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 9, bajita.
puerta de salida, estamos llegando al final de nuestra edición central. Ya empieza el lado B, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad a esta hora. Y a su término volverán las noticias en formato en síntesis. Y mañana también volverán las noticias a las 8, a las 13 y a las 18:30, cuando nos reencontraremos aquí con Martín. Que descansen, que pasen bien. Hasta mañana. Los esperamos.